Hoy os voy a hablar de un magnífico proyecto relacionado con la Web3 llamado Tron Network. El 13 de septiembre de 2017 sale al mercado TRX, el token del proyecto Tron, con un precio inicial de $0,002 por token. Antes de que llegase a medio año de vida, marca su máximo histórico el 5 de enero de 2018, superando los 26 centavos de dólar gracias a una buena imagen pública y a la migración a su propia blockchain. Pero no tardó mucho en corregir su precio, ya que el 6 de febrero de 2018 su precio ya se encontraba en los 2 centavos de dólar, zona en la que se quedó durante 3 años hasta que el 17 de abril de 2021 marca su segundo récord más importante al volver a subir a los 17 centavos de dólar. Hablamos de un proyecto que se puede catalogar como uno de los más ambiciosos y confiables del mundo cripto. Si durante sus primeros meses de vida hubiésemos invertido con una media de 0,02 centavos de dólar y hubiésemos vendido alrededor de los 0,15 centavos de dólar, en cualquiera de sus dos picos máximos habríamos tenido dos oportunidades para poder sacarle un rendimiento mínimo de un 7500%. Habríamos multiplicado por 75 nuestra inversión inicial en solo 6 meses o en 4 años. En este vídeo te voy a contar todo sobre el proyecto Tron y lo interesante que es tener a esta criptomoneda vigilada a futuro. Pero antes, déjame que me presente. Hola emprendedores digitales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, yo soy Regis Carneiro y en este vídeo te voy a explicar todo lo que necesitas saber sobre el proyecto cripto Tron. Recordar que este vídeo no es una recomendación de inversión, solo quiero que aprendas lo máximo posible sobre los proyectos cripto del momento y que así podáis tener una mejor idea y realizar mejores inversiones. También veremos en qué situación se encuentra el token Tronix con las siglas TRX, cuál es su propuesta de valor, qué planes tiene a largo plazo y mucha más información. Así que mira el vídeo hasta el final para no perderte nada y prepárate, que empezamos. Tron, con una capitalización de mercado de 5.772 millones de dólares, se encuentra en el puesto número 16 del ranking global de las criptomonedas más importantes del mundo en este momento. Por eso no es de extrañar que la podamos encontrar en los exchanges más importantes a precios muy similares, como por ejemplo en Binance, Huobi, Gate.io, Poloniex, FTX, KuCoin y muchas más. Tiene un suministro circulante de 92.389 millones de tokens TRX y un suministro máximo que se desconoce. Su precio hoy está en los $0,062. Teniendo esto en mente, tú te estarás preguntando, existen muchas criptomonedas con buena capitalización de mercado y con buenos proyectos interesantes. ¿Por qué debería meter mi dinero en este proyecto y no en otro? Pues bien, no te preocupes porque ahora te voy a contar todo sobre el proyecto Tron y por qué es un proyecto ganador. Proyecto Tron Network. Tron Network es un proyecto cripto muy especial, ya que aporta una perspectiva y unos objetivos muy diferentes al mercado. No hay tarifas de transacciones para TRX, lo que es una hazaña bastante notable. Además, su red es capaz de soportar 2000 transacciones por segundo. Desde el punto de vista de los desarrolladores, Tron es especial porque actualmente se está construyendo para permitir un lenguaje de alto nivel para sus contratos inteligentes. En el futuro, los desarrolladores podrán utilizar cualquier lenguaje de programación para construir sobre el diseño de software abierto de Tron. Tron es uno de los principales proyectos Web3. El objetivo principal de la web de tercera generación es permitir a la gente utilizar Internet de forma descentralizada y abierta. Y esta nueva red tiene un valor real. El lema de Tron es descentralizar la web y su ecosistema consta de varias aplicaciones descentralizadas, algunas de las cuales son bastante conocidas. Sin embargo, su propósito principal es descentralizar la industria de la creación y distribución de contenido, que ha recibido críticas por su censura y distribución injusta de ingresos. Con este fin, Tron proporciona varias herramientas con su protocolo para garantizar procesos de creación de contenidos más democráticos. Tron nace con el objetivo de ser una alternativa viable a Ethereum. El problema de Ethereum, al igual que otras criptomonedas con consenso de prueba de trabajo, es la escalabilidad. Al tener limitaciones en la capacidad de poder procesar transacciones, las comisiones son altas. Tron agrega un mecanismo que permite procesar un gran número de transacciones por segundo. Pese a que Tron es una red global descentralizada, donde parece tener más seguidores es en Asia. Cuenta con una gran comunidad que apoya el proyecto. Tron es uno de los tipos de criptomonedas con más rápido crecimiento y destaca entre la multitud por tener su propia plataforma de contenido descentralizado de igual a igual. Tron se posiciona como la red pública con más rápido crecimiento del mundo. La tecnología de Tron Network. Tron está destinada a crear una Internet libre y descentralizada, proporcionando acceso a contenido de entretenimiento. El funcionamiento de Tron consiste en conectar a los creadores de contenido directamente con los destinatarios sin ningún tipo de intermediarios. Y por supuesto todo esto es posible únicamente por la tecnología blockchain. La red puede incluir películas, músicas, juegos y todo el contenido relacionado con el entretenimiento. Por medio de la plataforma, los usuarios también reciben un medio de intercambio de valor, que es el token TRX. Con Tron, los usuarios podrán controlar sus datos y cobrar directamente por lo que hacen.
El alto consumo de energía y la baja velocidad de transacción son los principales problemas que enfrentan las criptomonedas con prueba de trabajo. Por lo tanto, los desarrolladores de Tron decidieron abandonar la prueba de trabajo y eligieron la prueba de participación delegada como algoritmo de consenso. Esto significa que TRX no puede ser minado y que las transacciones en la red no son validadas por los mineros. En la red Tron, las transacciones son validadas y añadidas a los nuevos bloques por 27 delegados llamados superrepresentantes, que han sido elegidos en elecciones proporcionales por los poseedores del token TRX. El poder de voto de cada inversor dependerá del número de fichas que posea. Uno de los mayores beneficios de Tron es que reduce la volatilidad a la que los usuarios pueden estar expuestos en Internet. Esto es gracias a que el equipo desarrollador se preocupa de crear su propio ecosistema seguro y funcional, además de contar con un sólido equipo de inversores y asesores. Su director ejecutivo, Justin Sun, es un aliado del aclamado empresario Jack Ma, fundador de Alibaba. Tron Network tiene una arquitectura de 3 niveles que consta de bóvedas, núcleos y aplicaciones. La bóveda representa al equipo técnico de Tron, el que ha desarrollado un protocolo de almacenamiento de cadenas de bloques único. La capa del núcleo, a su vez, consta de 3 módulos: contratos inteligentes, gestión de cuentas de usuarios y consenso. Y aunque el protocolo principal utiliza Java como lenguaje de programación, se pueden utilizar otros lenguajes para poder crear aplicaciones. Futuro de Tron. Tron agitó las aguas del mundo cripto al anunciar su asociación con Samsung en noviembre de 2019. Esta asociación permitió a los usuarios de Samsung Galaxy acceder directamente a las dApps de Tron desde sus dispositivos móviles. En los últimos meses, Justin Sun ha sido nombrado asesor de las autoridades nacionales de China para promover el desarrollo de la industria de las blockchains en su nación. El proyecto que Justin Sun y su equipo de desarrolladores tienen para Tron es impresionante. Consta de diversas fases de ejecución, todas basadas en la descentralización y la distribución de contenido. Por ejemplo, Tron busca utilizar BTFS como un tipo de sistema de almacenamiento de datos descentralizados, en el que las dApps y unas cuantas funciones de esta red mantengan los datos asegurados y disponibles en todo momento para los usuarios. También están pensando en diseñar un sistema de desarrollo e integración, SDK y API, para que terceros aprovechen lo que tiene su red. Por otro lado, Tron busca el poder que tienen actualmente los gigantes de las cripto, como por ejemplo Ethereum. Con dApps y como smart contracts busca un escalamiento como la de EOS, procesos de almacenamiento como los de Filecoin y SIA, y una red envidiable y eficiente como la que ya está armando con su última adquisición, BitTorrent. Y por último, se cree que Justin Sun intenta crear su propio sistema de Internet Web3. ¿Tú qué crees? ¿Lo logrará? Escríbelo en los comentarios. ¿Es buena inversión Tron Network? Para hacernos una idea de cómo es Tron Network como inversión, debemos revisar sus puntos débiles y fuertes. Así que primero, suscríbete a mi canal y recuerda que esto no es una recomendación de inversión. No cabe duda que Tron y su token TRX tienen un gran potencial. Sin embargo, al igual que cualquier criptomoneda, existen ciertos factores que pueden delimitar hasta dónde puede llegar el valor de TRX. A diferencia de Bitcoin, TRX no se puede minar. En lugar de eso, se les entrega tokens a modo de recompensa a los superrepresentantes de la blockchain. En los últimos tiempos, los pedidos para una mayor regulación de las criptomonedas se están haciendo cada vez más fuertes. Sin embargo, Tron se encuentra un paso por delante, ya que la fundación Tron ya se encuentra regulada por la Ley de Sociedades de Singapur, uno de los mayores centros del mercado de criptomonedas del mundo. Expertos en criptomoneda opinan que de seguir cumpliéndose los objetivos que Justin Sun ha marcado, Tron desplazará Ethereum en unos años y se convertirá en el proyecto cripto más estable y mejor cotizado del mercado. Por supuesto, todo esto se determina por el potencial que el sistema y el proyecto están mostrando, sin ignorar también que puede convertirse en polvo por algún punto de inflexión del mercado. Por lo tanto, las opiniones sobre la criptomoneda Tron son positivas, concluyendo que es una criptomoneda que se sustenta en un sistema futurista, descentralizado y estable para invertir. En mi opinión personal, yo soy muy optimista con lo que respecta a Tron como inversión a largo plazo. No lo considero un asesino de Ethereum y es muy posible que nunca lo sea, pero no me importa. Su objetivo de ser una plataforma para el intercambio descentralizado de contenido es un gancho muy bueno, y es posible que con eso sea suficiente para que tenga éxito. Además, hay que tener en cuenta que sus otros competidores como Cardano y EOS también están empleando nuevas soluciones tecnológicas, lo que obliga a Tron a mantenerse constantemente actualizado sobre las últimas implementaciones tecnológicas, diseños de caso de uso y al mismo tiempo que se mantiene trabajando en su ecosistema actual. La pregunta es si Tron puede competir con estos otros proyectos con sus características destacadas, pero esa es una incógnita que tendrás que revelar tú mismo. Recuerda que lo mejor que puedes hacer es seguir informándote sobre los proyectos cripto para seguir aprendiendo y tener la mayor claridad posible sobre tus inversiones. Por eso te dejo por aquí una lista de reproducción con todos los proyectos criptos que puedes encontrar en mi canal para que tengas la oportunidad de encontrar el proyecto que más te guste y que aprendas bien sobre ese proyecto. También recuerda suscribirte a mi canal para hacer crecer y formar parte de mi comunidad y no perderte ninguno de los siguientes vídeos que voy a subir a mi canal. Así que recuerda, suscríbete a mi canal, mira un nuevo proyecto cripto y cuídate mucho, que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!